Este es el módulo 3, átomo, fundamento de la materia. Unidad 2, conociendo los elementos, la tabla periódica. Tema 1, grupos y periodos. Tutor, Sofía Isadora Padilla Muñoz. Aquí tenemos a la tabla periódica de los elementos. Es muy importante que comiencen a familiarizarse con ella, ya que la utilizaremos mucho a lo largo de esta unidad. A lo largo del siglo XIX, aumentó el número de los elementos químicos conocidos. Se comprobó, además, que entre algunos elementos existían notables semejanzas en sus propiedades químicas y físicas. Ante este hecho, y con objeto de presentar de modo racional los conocimientos de la química, se creyó que podría ser muy útil ordenar los elementos de algún modo que reflejase las relaciones existentes entre ellos. Tras varios intentos, en 1869, el químico ruso Dmitri Ivanovich Mendeleev presentó una tabla en la que aparecían los elementos distribuidos en filas y columnas, agrupados ordenadamente en diversas familias, siguiendo un orden creciente de masas atómicas. En la actualidad, esta tabla aparece bastante modificada, ya que se ordenan los elementos por orden creciente de número atómico. Por eso, esta tabla periódica favorece su estudio y nos permite deducir muchas de las propiedades con solo saber su situación en ella. Las 7 filas horizontales reciben el nombre de periodos y las 18 filas verticales o columnas se llaman grupos. Entonces, filas horizontales son periodos y las columnas son familias o grupos. Tabla periódica. Se coloca cada elemento en función de su número atómico. Las filas se conocen como periodos y se relacionan con el último nivel de energía. Los periodos me indican el nivel de energía máximo que poseen los átomos del elemento. Las columnas son conocidas como grupos o familias y están relacionadas con el último subnivel de energía. Los grupos o familias comparten propiedades similares. Los grupos se designan tradicionalmente por medio de un número romano seguido por las letras A, elementos principales, o B, elementos de transición. Ahora estudiaremos cada una de las familias de la tabla periódica. Comenzaremos con la familia de los metales alcalinos. Estos metales se caracterizan por reaccionar con los halógenos para producir sales binarias. Además, reaccionan violentamente con el agua y con el oxígeno para formar óxidos. Por otra parte, su configuración electrónica termina en S1 y el hidrógeno no se considera un metal alcalino. Familia de los metales alcalino-térreos. 2A. Estos metales se caracterizan por ser menos solubles que los metales alcalinos. Reaccionan con los halógenos para formar sales binarias y son metales de baja densidad. Su configuración electrónica termina en S2. Familia de los metales de transición. Va desde el 1B hasta el 8B. Son buenos catalizadores, conductores eléctricos y conductores de calor. Por lo general, son metales de alto punto de fusión. Tienen varios estados de oxidación y su configuración electrónica termina en D1 a D10. Familia de los metales de transición interna. Son los lantánidos y actínidos. Los lantánidos son los elementos químicos que van desde el número atómico 58 hasta el 71 y su configuración electrónica es hasta 4F. Los actínidos son los elementos con número atómico del 90 al 103. Su configuración electrónica es hasta 5F y son elementos radioactivos. La familia no metal del boro, 3A, se caracteriza por tener una configuración electrónica terminal en P1. La familia no metal del carbón, 4A, se caracteriza por tener su configuración electrónica terminal en P2.
La familia no metal del nitrógeno 5A se caracteriza por tener una configuración electrónica que termina en P3. La familia no metal del oxígeno 6A se caracteriza porque tiene una configuración electrónica que termina en P4. La familia de los halógenos 7A se caracteriza porque sus elementos están en sólido o líquido o gaseoso a temperatura ambiente. Tienen alta electronegatividad, reaccionan para formar sales binarias, se encuentran en moléculas diatómicas en estado puro y son extremadamente activos químicamente hablando. A temperatura ambiente, el flúor y el cloro son gases, el bromo es líquido y el yodo es sólido, y su configuración electrónica termina en P5. La familia de los gases nobles, 8A, tiene elementos muy estables. Todos ellos son muy estables, ya que tienen las capas de valencia completas, misma razón por la cual no son reactivos químicamente hablando, y su energía de ionización es muy alta. Por último, su configuración electrónica termina en P6. Módulo 3. Átomo, fundamento de la materia. Unidad 2. Conociendo los elementos. La tabla periódica. Tema 2. Tipos de elementos. Ahora veremos los tipos de elementos que hay en la tabla periódica. Tenemos tres principales tipos: metales, no metales y metaloides. Metales se caracterizan por ser brillantes, dúctiles y maleables. Son buenos conductores de calor y electricidad. Son sólidos a temperatura ambiente y tienen elevados puntos de fusión. Los no metales son opacos y frágiles. Son malos conductores de calor y electricidad. Son buenos aislantes, sólidos, líquidos o gaseosos a temperatura ambiente y tienen bajos puntos de fusión. Los metaloides se caracterizan porque son mejores conductores que los no metales, pero no como los metales. Son semiconductores y aislantes y poseen propiedades de metales y de no metales. Módulo 3. Átomo, fundamento de la materia. Unidad 2. Conociendo los elementos. La tabla periódica. Tema 3. Relación de la tabla periódica con la configuración electrónica. En este momento vamos a relacionar lo aprendido en la unidad 1 con lo que ya vimos en la unidad 2, tema 1 y 2, que en este caso sería cómo es que la configuración electrónica se relaciona con la tabla periódica de los elementos. Primero que nada, en esta imagen debemos observar cómo es que en el bloque S se encuentra la familia 1A y 2A, es decir, los metales alcalinos y los metales alcalinoterrios. Después tenemos en verde el bloque D, que corresponde a los metales de transición, es decir, las familias 1B a 8B. También tenemos del lado derecho al bloque P, que corresponde a las familias 3A hasta el 8A, es decir, a la familia del boro, a la familia del carbón, a la familia del nitrógeno, a la familia del oxígeno, a los halógenos y a los gases nobles. Todos ellos forman parte del bloque P. Por último, tenemos al bloque F, en la parte inferior de la tabla periódica, que corresponde a los metales de transición interna, que va desde F1 hasta F14. Aquí podemos observar de una manera más adecuada cómo va la numeración. Es decir, podemos observar que los metales alcalinos tienen una configuración electrónica que termina en S1 y S1 corresponde al grupo 1A o familia 1A. Toda esa columna corresponde a ese mismo grupo porque termina su configuración electrónica en S1.
De la misma manera, tenemos que todos aquellos elementos que terminen con una configuración electrónica en S2 corresponden a la familia de los alcalinoterrios. Por otra parte, tenemos a los metales de transición. Cualquier metal que termine con una configuración electrónica en D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, D9, D10 va a ser parte de la familia de los metales de transición. Dependiendo si termina en D1 o en D7 o en D5, es su localización en la tabla periódica. Pero no hay que olvidar que todo elemento que termine con una configuración electrónica de D será metal de transición. Ahora tenemos al bloque P, que va de P1 hasta P6. Sabemos que si la configuración electrónica de un elemento termina en P1, este pertenece a la familia del boro. Si termina en P2, este pertenece a la familia del carbono. Si termina en P3, pertenece a la familia del nitrógeno. Si termina el elemento en P4, quiere decir que pertenece a la familia del oxígeno. Si termina en P5, pertenece a la familia de los halógenos. Y si termina en P6, quiere decir que pertenece a la familia de los gases nobles. Por último, tenemos a los metales de transición interna. Esto va a depender mucho obviamente, cuál es el último par en su configuración electrónica. Pero, básicamente, si va desde F1 hasta F14, va a ser un metal de transición interna. Si es lantánido o actínido, vamos a aprender a diferenciarlo en las siguientes diapositivas. Por ejemplo, en esta, podemos ver que si es lantánido, va a ser de la familia 4F, y si es actínido, va a ser de la familia 5F, como se puede observar en la parte inferior izquierda de la imagen, a un lado de los cubos color azul. En esta imagen se puede relacionar los periodos con los grupos, es decir, podemos ver cómo es que cada una de las columnas tiene un periodo en común. En otras palabras, podemos ver cómo es que, por ejemplo, en el periodo 3 hay tanto bloque S como bloque D como bloque P. Eso depende del nivel de energía mayor de cada uno de los elementos. Más a continuación vamos a ahondar en ello. Pero es importante que aquí se queden con la idea de que los periodos también te van a decir parte de la localización de los elementos en la tabla periódica. Aquí está el diagrama que es de los más importantes. Tenemos que la columna indica su nivel de energía. Ya sea S, P, D o F, te está diciendo realmente el número cuántico L. Es decir, cuál es el subnivel de energía. Y con eso tú ya podrías saber la cantidad de orbitales que tiene ese subnivel. Y el periodo, es decir, cada uno de los números que están en la parte izquierda de la tabla periódica o derecha, indica el nivel de energía máximo del elemento.